Hola amigos, hoy quería mostrar cómo yo hago en Photoshop luz realista, digamos, ¿no? Voy a aclarar que no soy profesional de Photoshop, pero voy a mostrar un truco que se puede hacer luces realistas sobre una foto en Photoshop y todo. Por eso voy a mostrar cómo puede hacer. Entonces, archivo nuevo, vamos a preparar un archivo como para YouTube. Entonces, acá píxeles ponemos 1920 por 1080 y crear. Ahí tenemos. Para usar con este vídeo yo preparé un par de imágenes, una imagen mío y uno de fondo, digamos, ¿no? Que vamos a meter después. Voy a pasar a Photoshop primero, imagen mío, y voy sacando desde fondo esta imagen. Voy a sacar fondo para que podamos usar solo imagen. Por ejemplo, agrandar. Voy a usar herramienta acá, selección rápido. Apretamos selección rápido. Apretamos o dispositivo o nube, voy a usar nube y seleccionar sujeto. Por general hizo selección bastante bien, hay algunos pequeños errores que se puede corregir, pero es pequeños, por eso apretamos selección y aplicar máscara y vamos acá a agrandar y corregir algunos errores donde vemos cómo está marcado. Por ejemplo, quiero que cámara de foto también selecciona, entonces voy a pasar por acá un poco. Ahí está, vemos otra cosa. Bueno, ahí pequeño dejo. Bueno, cada uno puede seleccionar mejor. Por ejemplo, acá también vamos a seleccionar. Acá esto también vamos a seleccionar. Acá esto, triángulo sacamos. Y así vemos todas partes de nuestra imagen. Acá también hay que seleccionar un pedazo pequeño. Igual, muy pocos errores ahora da selección automática. Casi nada. Por ejemplo, un poquito pasamos por acá. Corremos para arriba. Podemos para arriba. Está bien. Casi está bien. Siempre, por ejemplo, radio inteligente marco. Y abajo vamos a enviar a nueva capa o nueva capa con máscara de capa. Directamente nueva capa con máscara de capa. Ok, ahí tenemos nueva capa. Mira, también quería explicar sobre algunos errores de selección después. Tenemos imagen. Mejor ver el monitor grande, pero igual. Vemos que algunas partes, por ejemplo, acá está, no es bueno, digamos. Entonces, marcamos foto, no máscara, marcamos foto, agarramos herramienta que es acá, herramienta borrador, sobre foto, elegimos arriba borrador pequeño y dureza 100% y pasamos por acá. ¿Ves cómo se puede corregir? Bueno, no voy a hacer todo, pero quería mostrar que se puede con este borrador, bordes, corregir bastante correcto.
Bien, ahora voy a hacer fondo negro para mi foto. Por ejemplo, voy a nueva capa y voy a rellenar esta capa con color negro. Acá está seleccionado color negro arriba, edición, rellenar y ok. Ahí capa tengo, a fondo tengo negro y ahora vamos con luces reales. Para esto voy a crear una capa más arriba de mi foto, una capa. Y también voy a crear una máscara de colores para esta capa. Entonces agarramos acá, crear una máscara y color. Por ahora no sé, voy a elegir cualquier color, se puede elegir. Por ejemplo, voy a con este color. Ok. Y vamos a crear máscara de recorte. Ahí está. Entonces mi foto está así, con esta máscara de colores arriba. Y voy a elegir acá, voy a trama mejor. Hay que experimentar con esto, pero bueno. Ahora voy a decir que vamos a hacer ahora para que tenemos estas luces. Ahora vamos a hacer luces. No voy a decir sobre teoría nada, voy a mostrar cómo hago yo. Por ejemplo, hacemos doble clic acá en esta capa y tenemos estilo de capa. Y me interesa en estilo de capa a esto, acá. Entonces voy a correr un poquito sacando luces de partes negras de mi imagen. Mira, ¿ves? Pero no voy a sacar mucho, voy a sacar un poquito. Ahora voy a apretar Alt y así podemos hacer más, mira, digamos más realístico. Entonces cuando apretas Alt tenés como dos botoncitos donde puedes correr. Yo voy a hacer por ahora así. Aparte siempre se puede corregir un poco. Mira. Y vamos a ver cómo va a estar ahora. Ok, apretamos. Siempre podemos volver por acá. ¿Por qué no hicimos, digamos, por qué hicimos máscara en esta capa con colores? Para tener posibilidad de cambiar cualquier color que nos gusta rápido y fácil. Ahora también voy a corregir un poco acá transparencia. Ponerle más o menos 75%. Dejo por ahora, siempre se puede corregir. Ahora vamos a esta máscara y hacemos el color negro. Control I, estar con color negro. Ahí está, color negro ya tenemos. Y entonces parece que no se cambió nada, como estamos jugando con algo que no vemos, pero ahora va a cambiarse cosa. Ahora, ¿cómo hacer luces sobre mi foto? Para esto cambio a color blanco, agarro pincel. Bueno, elegimos tamaño de pincel y dureza de pincel. Por ejemplo, voy a usar un poco más pequeño pincel. Voy a agrandar también mi foto para que podamos mostrar y voy a pasar, no, más pequeño todavía voy a usar. Y voy a pasar con pincel por acá, por ejemplo, por ropa de mi foto. Bueno, y vamos a pasar con pincel, por ejemplo, por acá, por ropa, mira. Y ahí empieza a aparecer luz. Entonces, ahí sí, hay que ver dónde quieres hacer estas luces, pero mira que se puede hacer un poco más, podemos hacer dureza un poco por así, mira.
Ahí se ve cómo están dando luces. Pero bueno, ya otra cosa, cómo estás manejando estas luces sobre tu foto. Pero mira que esto está más realístico. Puede hacer varios luces. Mira, ahí se ve luces más realistas. No es como pintaste solo con pincel. Es con este efecto. Ahora también voy a mostrar que con este color siempre podemos ahora jugar con luces que tenemos. Mira, cambiando luz podemos hacer de cualquier color porque tenemos una máscara. Por eso puede estar bastante más natural. Por ejemplo, vamos a jugar con estos colores, mira. Ahí usted depende de fondo, puede elegir qué luz quiere tener. Por ejemplo, dejamos esto. También no olvidamos que con transparencia también se puede manejar. Ahí tenemos luz realistas sobre un foto. También no olvidamos que se puede manejar y acá, donde tenemos, a ver, donde rellenamos de color. Entonces, con esto también se puede manejar. Ahí está. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta ahora meter un fondo para que podamos hacer un buen foto. Vamos a meter un fondo abajo de todo. Este fondo me hizo inteligencia artificial sobre Buenos Aires. Vamos a agrandar para cubrir por acá. Por ejemplo, así. Vamos a pasar este fondo más abajo de mi foto. Y ahí estamos, mira. Tenemos luces realistas. También, ¿qué más podemos hacer acá? Tenía que hacer luz de este lado, como viene. Pero bueno, vamos a hacer que también tenemos una luz del lado de arriba. Y ¿cómo hacemos? Hacemos fácil. Vamos a crear una capa. Vamos a preparar pincel. Vamos a hacer tamaño grande, dureza 0. A ver, más grande todavía. Hacemos. Más grande todavía. Y buscamos, a ver, más o menos así. Y buscamos un color. Y color tomamos de acá, de luces. Para que se ve que esto, tenemos luz de este color, de esta parte. Y plum. Ahí está, mira. Como también viene algo de luces de ahí. Está más natural. Bueno, se puede usar esto, digamos, trucos, como hacer luces naturales, mejor que yo, pero igual quería mostrar una técnica, a después cada uno hace como se ve sus fotos. Bien, para terminar imagen nos falta algo, es por ejemplo poner algunos títulos. Después fondo vamos a arreglar un poquito más. Fondo, por ejemplo, de Buenos Aires, vamos a ir a filtro. Vamos a desfocar, a ver, desenfocar. Gaussiano. Un poquito así, más o menos. Ahí. Ahí está, 1.6, como se ve, perfecto, luz realista. Hay que también un poquitín arreglar. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos, trazo, hacer de 2 píxeles. Ok.
Bien, ahí va a quedar también. Para este video vamos a tener portada. Y ya expliqué cómo hice esta luz realista. Si usted quiere cambiar por otro color, no hay ningún problema, pero es bastante buena técnica. Chao, hasta próximo video y no olvidamos poner like a este video y comentarios. Comentarios, chicos. Vamos, hasta próximo video. Chao.